Muchas de las soluciones más innovadoras en distintos ámbitos provienen de la naturaleza. En el mundo de la arquitectura y la construcción hay una empresa que esta filosofía la aplica a rajatabla a la hora de diseñar, desarrollar y construir proyectos basados en la naturaleza. Esa empresa es Biotonomy y actualmente se encuentran en la incubadora de alta tecnología del Polo de Contenidos Digitales con un proyecto del que vamos a hablar con Miguel Villén Molina. Él es director de desarrollo de negocios de Biotonomy. Miguel, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido. Hola, buenas tardes, Andrés. ¿Cómo estás? Bienvenido. Oye, ¿qué es concretamente Biotonomy y a qué os dedicáis? Bueno, nosotros somos una empresa que nos especializamos en el diseño y desarrollo de edificios y comunidades completamente autónomas o autosuficientes con las soluciones basadas en la naturaleza, como bien decía. Entonces, a través del uso, digamos, de estos principios basados más en biología y en física, y en la integración de tecnología moderna desarrollamos infraestructura que es completamente autosuficiente tanto en agua como en energía como en tratamiento de aguas residuales o saneamiento. A ver, explícame, ponme algún ejemplo práctico que lo podamos entender todos, Miguel. Bueno, pues imagínate que podemos construir edificios que estén totalmente desconectados de las redes de servicios, ¿no? Que no funcionen sin ningún tipo de infraestructura y generen su propia agua, no dependan de energía para calefacción o para refrigeración, traten sus propias aguas residuales a través de sistemas circulares, ser mucho más eficientes en el uso de los recursos y promuevan un impacto positivo en el medio ambiente en lugar de un impacto negativo como en la construcción tradicional. Uh-huh. Oye, ¿vosotros os dedicáis solo a lo que es el diseño y luego lo ponéis todo en manos de una constructora o hacéis como un servicio integral? No, hacemos justamente cuando hace más de una década, cuando empezamos a hacer estos proyectos, empezamos a diseñar y no había una constructora o una empresa que fuera capaz de llevar a cabo estas soluciones, ¿no? Y por el propio también, como por la propia idiosincrasia de tener que testear todo el rato, ¿no?, a estas soluciones para ver cómo funcionaban y pues nuestro enfoque muy enfocado valga la redundancia, en la práctica. La gente que diseña en nuestra empresa siempre somos los mismos que construimos y esto nos permite cerrar, digamos, una de las grandes brechas que se producen en el mundo de la construcción, que es que generalmente no es así. La gente que diseña no es la gente que construye, ¿no? Y entonces esto da lugar a un montón de retrasos y sobrecostes que seguro que todos los oyentes están acostumbrados a escucharlo, ¿no? Y entonces nuestros diseñadores ya piensan con estas soluciones prácticas en la cabeza. O sea, nos ahorramos mucho de esto. Lo de también cerrar el círculo y construirlo vosotros mismos, aparte de diseñar el proyecto, ha sido tendiendo sobre todo una necesidad, porque claro, hace 10 años, ahora parece que, te lo preguntaré ahora, parece que estamos todos un poco más concienciados y esto no nos suena a algo como del futuro, ¿no? Pero claro, hace 10 años contabais esto y como un poco se recibía en el mundo de la construcción. Pues sí, justamente, ya lo has dicho tú, pues hace 10 años nos llamaban locos, sí, entre tú y yo. Y no solo eso, sino nosotros somos una empresa que nace en Suecia. Uh-huh. Y cuando empezamos nuestra trayectoria allí, esta rama de innovar en un sector tan tecnificado y con tantas regulaciones como el sector de la construcción no es nada fácil. Uh-huh. Al final, obviamente, como hay un montón de regulaciones que están, digamos, pensadas para garantizar una seguridad, etcétera, pero bueno, también muchas veces lo que hacen es que sofocan la innovación porque no permiten como probar cosas nuevas. Entonces, hemos desarrollado todo este concepto mucho a partir de trabajar en países en desarrollo, donde las necesidades en temas donde no existe esta infraestructura, ¿no? Entonces las necesidades para llevar agua a comunidades o para ser más autosuficientes eran mucho mayores y los códigos de regulación obviamente no eran tan estrictos. Uh-huh. Entonces, a base de prueba-error, hemos llegado a este modelo y hemos hecho proyectos por todas partes del mundo, en África, en Latinoamérica, y ahora, justamente, como decías, poco a poco sí que se van reconociendo, y no solo se van reconociendo, sino que se van demandando cada vez más estas prácticas que tienen que ver más con sostenibilidad, con regeneración, con
digamos, con infraestructura verde y autosuficiencia. Y este verano pasado hicimos un proyecto muy chulo en Austria, donde desarrollamos uno de estos edificios completamente autosuficientes con un programa de formación. Ajá. Bueno, hablaremos de eso también porque estáis muy concienciados con el tema de la formación. Tenéis cursos y talleres precisamente para aprender, ¿no?, cómo diseñar y construir de esta manera con ese proyecto, con esa filosofía que tenéis vosotros. Claro, cuando uno escucha hablar a Miguel Villén de estos edificios, que claro, aquí poco a poco nos estamos concienciando, pero que son sin duda alguna más abiertos en otros países, sobre todo por necesidad, ¿no? Porque es una manera de diseñar proyectos y desarrollarlos que realmente le ven el horizonte de manera rápida. Pero claro, uno a lo que iba, se le viene a la cabeza un edificio de aspecto futurista con estas líneas rectas que, en fin, que nos llaman la atención. Esto no solo se trata de construir desde cero, ¿no? Supongo que también un edificio se le puede dar un buen lavado de cara, se le puede dar incorporar toda esta tecnología para que de la noche a la mañana, por decirlo de alguna manera, hablando rápido, pueda ser un edificio totalmente sostenible, ¿no? Y que cree su propia energía. 100%. En dos partes te respondo a tu pregunta. Por un lado, la tecnología que nosotros aplicamos o las soluciones que nosotros aplicado, de alguna manera, muchas no son tan nuevas. Y porque miramos mucho a cómo se desarrollaba la infraestructura, cómo se creaban nuestras casas y nuestras ciudades antes de que hubiera todas estas redes de servicios, ¿no? Cuando no se podía complementar todos los defectos de un edificio a través de meter más calefacción o más aire acondicionado, cómo vivía la gente en el desierto, cómo vivía la gente digamos, como en los países nórdicos, ¿no? Tenían que construir mucho más como estructuras que interactuaran mucho más con su ecosistema y que fueran capaces de adaptarse a su entorno. Aquí en Andalucía utilizábamos mucho los muros mucho más gruesos, las ventanitas pequeñitas para escondernos del sol, ¿no? O los patios. Incluso el color de las casas, ¿no? Que normalmente claro, efectivamente, color blanco, ¿no? Predominando. Claro, o teníamos patios que tenían una estructura porosa para poder regar y que esa frescor luego se mantuviera durante todo el día, ¿no? Entonces, muchas de nuestras soluciones no son otra cosa que recuperar como soluciones que se utilizaban en el pasado, que se utilizaban nuestros ancestros, y adaptarla e introducir la tecnología moderna y todo este concepto de soluciones basadas en la naturaleza, que ahora comprendemos mucho más cómo funcionan los ecosistemas y cómo adaptar estos servicios que nos dan a nuestros edificios. Te pongo un ejemplo, por ejemplo, en la reutilización, el tratamiento de aguas residuales para su reutilización. Muchos edificios, en todos los edificios modernos utilizamos agua fresca para tirar de la cadena, lo cual, teniendo en cuenta la escasez de agua que vivimos en estas partes del mundo, si me permite, es una auténtica locura. Entonces, nosotros integramos estos como sistemas tradicionales para hacer mucho más eficientes los edificios, y luego integramos estas soluciones basadas en la naturaleza y sistemas circulares para poder tratar el agua que utilizamos y reutilizar ese agua para el riego de zonas verdes o para tirar de las cisternas, ¿no? Y entonces hacemos los edificios mucho más eficientes en ese sentido. Y luego, respecto a la pata de formación que comentabas, sí, pues al tratarse de un digamos, como de un concepto o un enfoque tan disruptivo al lo que viene siendo la arquitectura tradicional, tenemos mucha demanda de gente que quiere formarse en este aspecto, ¿no? Uh-huh. Y entonces lo que hacemos, como tenemos, ya te decía, como una visión muy práctica, cada vez que llevamos a cabo un proyecto, metemos una academia en paralelo. Ajá. Y entonces invitamos a estudiantes de todo el mundo a que vengan con nosotros y construyan con nosotros, formen parte del proyecto, como un tipo de escuela-taller. Uh-huh. Entonces, durante 4 semanas, como estuvimos haciendo, por ejemplo, ahora en Austria, como te comentaba, este verano, 25 estudiantes de 10 países diferentes del mundo vinieron y recibieron formación práctica y teórica durante la propia construcción sobre cómo aplicar este tipo de soluciones a sus proyectos. Y teníamos estudiantes de todos los perfiles, desde 20 a 65 años, desde perfiles más técnicos como ingenieros, arquitectos,
como constructores, etcétera, hasta curiosos, gente que quería vivir de manera más consciente, o gente que tenía su propio proyecto, que tenía un terreno o tenía una casa de su abuelo en el campo que quería rehabilitar y quería como aprender o llevarse toda esta perspectiva de cómo se puede hacer de una manera más autosuficiente, ¿no? Yo creo que una de las principales barreras también que os encontraréis, sobre todo aquí por estos lares, es el tema de seguro que me va a costar más caro y no sé si esto lo voy a amortizar con el tiempo. Yo creo que pasa un poco como ha ocurrido con el tema de las placas solares, ¿no? Que uno decía, oye, una inversión, pero luego a la larga, pero parece ser que por aquí la cultura de a la larga no la vemos, ¿no? Todavía. Precisamente un ejemplo, es decir, yo tengo, si quiero construirme una casa o un edificio de este tipo, tengo que hacer un desembolso, iniciar una inversión un poquito más alta que un edificio tradicional, pero luego lo voy a ver con el tiempo. A ver, en el mundo de la construcción es muy cambiante y entonces como hay muchísimos factores que afectan al precio de una vivienda o de un edificio. Nos movemos en los precios de mercado. No somos más caros. Luego se pueden tomar muchas decisiones como es que, yo quiero poner mármol en este sitio, yo quiero no sé cuánto, y entonces todo eso afecta. Pero en general, añadir estos sistemas no te va a valer más de un 5 o un 10% extra de lo que te sale el precio de construcción y es muy amortizable porque imagínate que te conviertes en una persona independiente, en alguien independiente en tu factura de la luz, en tu factura del agua y sobre todo en esas dos, ¿no? Y vemos como la luz cada vez tiene como variables que afectan cada vez más, o sea, que tiene precios muy cambiantes. Y no solo eso, sino que también estamos viendo cada vez más el aspecto de la resiliencia y cómo, por ejemplo, el año pasado en las heladas que hubo en Madrid, la gente se quedó sin acceso a agua potable o sin acceso a energía porque la infraestructura colapsó por la helada, ¿no? Entonces, como viven mucho más seguros respecto a ese tema. Eso respecto a los edificios. Luego también quería comentarte que trabajamos también en zonas urbanas, también volviendo a tu pregunta anterior de rehabilitación de edificios. Sí, también integramos estas soluciones para rehabilitar edificios que ya están construidos. Y una de las soluciones que más nos demandan son los jardines verticales. Exacto, ahí quería yo llegar, los jardines verticales. ¿Qué aporta un jardín vertical, Miguel, a una construcción, a una casa? Bueno, un jardín vertical tiene, y como todo este mundo de las soluciones basadas en la naturaleza, te da beneficios tanto a nivel económico como a nivel social como a nivel medioambiental. A nivel económico, el principal es que revaloriza el precio de la vivienda hasta en un 20%. Aporta también eficiencia energética, sirve como aislante como para la pared donde lo pongas. Y luego también, o sea, depende, por ejemplo, para negocios, digamos, como este está muy de moda para establecimientos hoteleros. Entonces, para establecimientos hoteleros, pues te da una imagen de marca mucho más importante, te ayuda a atraer un público mucho más concienciado con este tipo de soluciones, ¿no? Y que demanda cada vez más la sostenibilidad a la hora de tenerlo. En una oficina, pues te aumenta el rendimiento de los empleados. Hay un montón de estudios que argumentan cómo el trabajar rodeado de plantas puede reducir el estrés, aumentar la productividad, etcétera. Y luego sí, para las ciudades tiene un montón de beneficios también a nivel de cohesión social, de aportar belleza al entorno construido, ¿no? De agregar el número de zonas verdes. Sabes que aquí en Málaga tenemos retos a la hora de agregar zonas verdes, sobre todo en barrios como por la zona del oeste, donde ya se construyeron en los años 50 con mala planificación y ahora no hay mucho espacio para zonas verdes. Entonces, pues te permiten crear estos oasis en entorno urbano sin pedir espacio horizontal que muchas veces escasea, ¿no? Sí, señor, aprovechando la fachada del edificio y creando ese espacio verde, la fachada del edificio con todos los beneficios pues que comenta Miguel. Bueno, Miguel Villén Molina, que es director de desarrollo de negocio de Biotonomy, que es una empresa que ahora está en la incubadora de alta tecnología del Polo de Contenidos Digitales, porque, oye, ¿qué tipo de proyecto estáis desarrollando ahí? Sí, pues mira, volvemos a la formación. Como te decía, tenemos un montón de demanda de estudiantes, tanto nacionales como internacionales, que quieren formarse en este mundo de las soluciones basadas en la naturaleza, tanto en los jardines verticales
como en la parte de construcción. Y no todos tienen el tiempo de tomarse 4 semanas o de poder viajar hasta donde tengamos el proyecto para formarse. Entonces, a través del Polo Digital lo que estamos haciendo es una academia online, pero no queremos que sea una academia online como en los típicos cursos de formación en los que solo te pasan como PDFs o PowerPoints y hay un webinar y una charla y lectura y tal, sino que queremos que sea mucho más interactivo, queremos que sea una experiencia inmersiva, que emplee temas de la realidad virtual, que sea accesible del metaverso, para que realmente como puedas llevarte una experiencia mucho más enfocada en la práctica. Uh-huh. Y entonces vamos a un proyecto que es todavía incipiente, pero estamos muy ilusionados, lógico. Muy ilusionados con ello, y desde el Polo Digital nos están dando mucho apoyo. Bueno, pues yo voy a invitar, si te parece, Miguel, a todos los oyentes que tengan curiosidad, porque la verdad que la página web vuestra es digna para merece la pena echarle un vistazo y perderse un poquito por esa página web para ponerle un poco de imágenes a todo lo que estamos contando a través de la radio. Recuerda, bueno, lo pones en Google, Biotonomy, con Y al final, Biotonomy, y ahí puedes echar ese vistacito. Miguel Villemolina, director de desarrollo de negocio de Biotonomy. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros un rato. Muchísimas gracias a ti, Andrés. Después de recorrer los pasillos del Polo de Contenidos